Bueno, pues hoy vamos a cerrar con un tema que en lo personal para mí es una inspiración para poder llegar a la meta de mi fe. Y bueno, también estamos ya a vísperas, ¿verdad? En unas semanas más de poder terminar este año 2023. Y fíjate, aquí, a ver, voy a poner mi pantalla. ¿Cómo lo estás terminando, no? Así como dice esta ranita, ¿no? Que a veces nos ponemos esa lista de propósitos de año nuevo, dice, pero no, pero me acuerdo que no cumplí los de y se me pasa, ¿no? O yo a veces estoy así como aquí la Mona Lisa, ¿no? No sé si estoy acabando el año o el año está acabando conmigo, pero estoy aguantando. Y a veces así estamos, ¿no? ¿Cómo tú estás a estas semanas de terminar este 2023? Fíjense que hoy pues vamos a hablar de perseverancia. Nuestra última clase se titula Perseverar para ganar. ¿Por qué ganar? Porque para ganar, querida hermana, no solamente es salir en la meta y en una carrera, o no solamente es bautizarte, no solamente es llegar a un lugar o ser la primera, hay que perseverar para poder ver la victoria. Y vamos a ver cuál es esa victoria, cuál es esa meta, ¿verdad? Por la que estamos peleando. Vamos a ver primero qué es la definición de perseverar. Fíjate, dice que la perseverancia es la capacidad de continuar hasta alcanzar un objetivo determinado. Es decir, es persistir en aquello que uno se propone hacer o alcanzar sin importar el tiempo y o las dificultades. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente extenso. Es por ello que se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones. Es por tanto, hermana, que la perseverancia es considerado una virtud que nos acerca a nuestros objetivos. Esta palabra viene del griego hupomone, que significa resistencia o aguante alegre, constancia, paciencia. Y yo pensaba, aguante alegre, ¿verdad? O sea, de estar contentas ahí en ese camino donde uno va. Y para comenzar entrar al tema, quiero compartirte el ejemplo de una mujer que al conocer más que su historia, su hazaña, ¿no? Su logro, pues me llevó a pensar cómo alguien cuando tiene un objetivo puede pelear y puede perseverar hasta lograr su sueño. Fíjate, ella es Diana Nayar. Esta mujer es una atleta de 64 años y fue la primera persona en nadar de Cuba a Florida sin protección de una jaula de tiburones en aguas abiertas, en mar abierta. Ella logra este récord el 2 de septiembre del 2013. Y bueno, esta mujer me impresionó porque a los 64 años ella nadó alrededor de 180 kilómetros, bueno, 177 por las corrientes, pero nada 52 horas y 54 minutos. Aquí puse un mapita donde pues está la distancia, ¿verdad? Aproximada de lo que es La Habana, de donde ella sale, hasta Florida. Fue su meta de nadar en mar abierto. Y yo no sé mucho de distancias, ¿no? Pero para tenerlo un poquito más claro, es desde la Ciudad de México, desde el Zócalo hasta Pachuca, ida y vuelta nadar, ida y vuelta, ¿no? Eso es la distancia que esta mujer nadó para poder tener este récord. Y bueno, algo que a mí me llamaba la atención, a mí en lo personal, pues me encanta la natación, ¿no? Me llamó mucho la atención verla, esta película, porque a mí me encanta nadar. Y bueno, yo tengo esa práctica de nadar 2 veces por semana y el día que voy, nado 2 horas y nado aproximadamente 2 kilómetros, un poquito más de 2 kilómetros, y es bien cansado a veces, ¿no? Y yo pensaba, esta mujer nadó 52 horas, o sea, no paró, no dormía, bueno, sí comía, pero el alimento era muy específico y muy especial. No podía tocar el bote donde iba su equipo protegiéndola, cuidándola.
no podía detenerse, obvio, no podía dormir. Fueron muchas cosas que ella tuvo que pasar para poder lograr su meta, para poder ver lo que ella quería. Y me hace pensar, ¿no? Que cuando somos perseverantes, pues nos sobreponemos al cansancio, a los contratiempos y a la frustración. Y esta mujer, fíjense que después de intentarlo varias veces, porque ella lo intentó, el récord que ella logró fue su quinto intento, después de 36 años. Cuando ella lo intenta por primera vez, ella tenía 28 años y no pudo. Con toda su edad, con toda su condición física, no pudo lograr esa travesía. Entonces se queda con esa espinita, ¿no? En su corazón y después de 36 años ella dice, yo quiero intentarlo nuevamente, quiero hacerlo y a una edad que podría parecer imposible, ella logra ese récord, ¿no? Me hace pensar que la perseverancia pues está muy relacionada con el esfuerzo, con la voluntad, con la fortaleza y con la paciencia. Con la práctica y fuerte convicción, pues ese grupo de valores puede sacarnos adelante de cualquier situación complicada por la que estemos pasando. Fíjate, este es un ejemplo de una mujer que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? No es una mujer que a mí me inspiró por su vida, la verdad es que no, pero sí su hazaña, sí su récord, sí su logro, sí su esfuerzo, ¿verdad? Y historia como esta mujer, pues hay muchas, ¿verdad? Vemos, sobre todo en el deporte, ¿no? Muchos atletas en el atletismo, en la gimnasia, en el boxeo, en muchas, tú sabes, muchas historias que pueden llegar a inspirarnos. Y por supuesto, pues que también hay numerosos ejemplos y escrituras sobre la perseverancia. Pasándolo al plano espiritual, rápidamente vamos a ver algunos ejemplos que conocemos, que hemos leído en la Biblia y que también nos inspiran y nos animan a cultivar pues esta disciplina de la perseverancia. Aquí vemos a José, ¿verdad? José, tú sabes que él nace esclavo en Egipto y que él ve la liberación de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés después de 40 años, ¿verdad? Que él tuvo que esperar otros 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y bueno, pues él es alguien que estuvo en el desierto, que vio un montón de cosas, pero nunca se dio por vencido. También vemos ahí a Ana, tú conoces esta historia de Ana ahí en el libro de Samuel, donde sabemos que ella era una mujer estéril y que año tras año ella oraba por un hijo hasta que Dios le concede esa bendición. O sea, ella estuvo perseverando, perseverando, orando, orando año tras año hasta que Dios le dio ese sueño, esa petición. ¿Qué decimos de Job, verdad? También conocemos esa historia. ¿Qué Dios expresa de Job? Pues que Dios lo llama que era irreprensible. Él sirve a Dios de corazón en las buenas y en las malas. Tú sabes que él fue muy bendecido por su fidelidad, que tenía todo lo bueno, tenía riqueza, familia, salud, y un día lo pierde completamente todo. ¿Y qué hace él? Él sigue siendo fiel, él sigue perseverando. También tenemos otro ejemplo en la Biblia que es Nehemías, otro de los personajes que sin duda, pues refleja la perseverancia en la Biblia, ¿verdad? Porque Nehemías acepta un desafío muy grande que era reconstruir los muros de Jerusalén. Esta ciudad, pues la ciudad que había sido destruida años antes por Nabucodonosor, su tierra estaba subyugada a un imperio y su gente estaba desanimada, estaba quebrada en su espíritu, ¿verdad? Sus enemigos no querían que se llevara a cabo y Dios había puesto en el propósito de Nehemías reconstruir y él no se rinde. También pues vemos por aquí a la viuda persistente, todas conocemos esta historia, esta parábola ahí en Lucas 18, donde ella le insiste a un juez para que la ayude, para que esté allí, le suplica, le ruega, persiste, insiste, y él por su perseverancia, dice la escritura, ¿verdad? Que le da lo que ella tanto le pedía. ¿Qué decimos también de Pablo? El apóstol Pablo, que es el héroe aquí de muchas de nosotras, ¿verdad? Que tuvo un éxito impresionante como misionero, pero que también sufrió mucho. Donde él predicaba, se hacía de enemigos. Lugar que él visitaba, iba a dar a la cárcel.
Hubo mucha persecución en su vida, muchas cosas que él tuvo que vivir, hubo mucho sufrimiento, hubo muchos intentos de asesinato, sus viajes fueron peligrosos, él naufragó 3 veces, pero se mantuvo fiel, se mantuvo perseverante. Y qué mejor que hablar de nuestro Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo de perseverancia, no solo en las escrituras, sino en la vida misma, ¿verdad? Las escrituras pues nos dicen que él fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Eso lo leemos en Hebreos 2, o sea, su perseverancia de estar allí, tener su propósito bien claro y de voy a llegar a mi meta, ¿no? Y ver un poquito de estos personajes, pues debemos tener presente, queridas hermanas, que la perseverancia significa diferentes cosas en varias etapas de nuestra vida. A veces va a haber persecución, sufrimiento, tristeza, incluso depresión. Y aún así, cada personaje que vemos en la Biblia, pues se mantuvo firme en su misión, en su propósito. Quiero compartirte un poquito, ¿no?, de mi caminar con Dios. Este año, el Señor me dio la oportunidad de celebrar 28 años a su lado. Sabes, no siempre ha sido fácil, ¿no? No siempre ha sido una miel sobre hojuelas o una luna de miel, ¿no? Muchas de aquí saben que pues yo llegué a la edad de 15 años y durante esos tempranos años, hermanas, en mi fe, pues tuve muchas crisis de querer abandonar mi fe, de querer ya no saber nada, de estar a un paso de irme, de abandonarlo todo. Sabes, me siento profundamente agradecida con Dios que a pesar de mí, a pesar de mi corazón, Él no me ha soltado ni una sola vez. Yo sí, muchas veces he soltado su mano y Él ni una sola vez me ha soltado. Siempre usó a alguien, siempre ha utilizado algo o alguien para regresarme al camino, para decirme continúa. Al compartirte este tema, pues mi intención es ser un poquito práctica y animarte a cómo podemos ser perseverantes y el por qué debemos ser de esta manera. Vamos a una escritura ahí en Hebreos, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos ser perseverantes. En Hebreos 12, del 1 al 2, es una escritura que conocemos y que leemos mucho. Dice la escritura: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y esta escritura que hemos leído tantas veces, que hemos compartido, nos da las claves para mantenernos firmes, para mantenernos perseverantes. Y yo sé que seguramente tú ya las identificaste. No te voy a enseñar algo nuevo, simplemente vamos a recordar lo que nos enseña Dios en su palabra, lo que nos anima para esta carrera de la fe. Primero, ¿qué hay que hacer? Quitémonos todo peso que nos impida correr, dice la escritura. Quita lo que estorba. Esta palabra viene del griego apotisemine, que quiere decir poner lejos, separar, alejar, desechar, dejar. Es una palabra, hermana, que es una acción, es un verbo. O sea, es algo que nosotras debemos hacer. Va a haber muchas cosas que nos impidan continuar en nuestra carrera, especialmente, dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Sabes? Un corredor profesional corren lo más ligero posible, súper ligeros. Hasta su calzado tiene que ser muy liviano
para que nada pueda ahí interferir en su carrera, en los obstáculos. Vaya, aquí vemos una imagen, ¿no? De carrera con obstáculos. Nada debe estorbar para que pueda correr libre y ligeramente hacia la meta. Yo te quiero preguntar, hermana, ¿qué te está impidiendo correr la carrera? Porque estamos en una carrera, ¿sabes? ¿Qué te está impidiendo? Piensa por un momento. ¿Es pecado? ¿Son sueños frustrados? ¿Es desánimo? ¿Desilusión? ¿Culpa? ¿Qué te está impidiendo continuar en la carrera? ¿Qué te está haciendo tropezar? ¿Qué obstáculo ves delante de ti? Lo que sea, querida hermana, dice la escritura, despójate de ese peso. Que nada, mi querida hermana, nada te impida correr la carrera de la fe. Nada. Es algo que tenemos que decidir. ¿Esto me estorba? Lo quito, lo alejo, lo desecho para que yo pueda continuar en mi carrera. ¿Qué otra clave vemos en esta escritura? Corramos con perseverancia la carrera. Sigue corriendo, mi hermana. La carrera que estamos corriendo no es de velocidad, sino de resistencia. Algunas aquí tal vez han corrido un maratón o les gusta correr, ¿verdad? O algún deporte de resistencia. Tú sabes que quien está en estos deportes o en estas disciplinas, pues no sale a toda velocidad, ¿no? Así como, yo gano primero. No, es un deporte de, de baja intensidad primero y va subiendo después. No va a ganar el que primero salga muchas veces, sino el que sabe cómo hacerlo, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo rebasar. Y déjame decirte que en la carrera de la fe no es tan importante cómo empezamos. Lo verdaderamente valioso es cómo terminar, cómo terminamos la carrera. Fíjate lo que dice en esta escritura en Hebreos 10, del 35 al 39. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparta de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La carrera de la fe, mis hermanas, es a largo plazo. Es una carrera larga, a largo plazo. Dice aquí la escritura, perseverar con paciencia. Yo no sé tú, pero yo no soy una mujer muy paciente, ¿no? No es mi fuerte. Muchas veces, ¿sabes? Me descubro en las prisas de la impaciencia, en lo quiero para ayer, en ya se te pasó, ¿no? Esa es mi naturaleza de impaciencia. Y muchas veces, hermanas, esa impaciencia, pues me lleva a no hacer la voluntad de Dios, me lleva a querer abandonar la carrera. Ay, Dios, ya te tardaste, ¿eh? O sea, ya llevo mucho tiempo esperando algo que te pedí, algo que tú sabes que mi corazón anhela. Y me lleva a querer decir, ya no, abandonar la carrera. Pero ¿qué pasa si abandonamos esa carrera? Dice ahí la escritura, nos llevará a no ser del agrado de Dios. Wow. Yo puedo ser del no agrado de mucha gente, pero no ser del agrado de Dios, eso es fuerte, hermanas. Dice la escritura, ¿no? Mi justo vivirá por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Por eso la escritura nos anima a perseverar, a estar fieles. Sabes, en muchas ocasiones yo quise abandonar mi fe, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos de frustración.
en tiempos de enojo, al no ver mis sueños realizados, al no tener lo que tanto le pedía a Dios. Tengo una prueba muy presente. eh, Creo que ha sido uno de los tiempos más difíciles de mi fe y ya tenía muchos años en la fe, ¿no? Pero creo que llegó esa prueba que sacó a la luz mucho de mi corazón, ¿sabes? Y la he compartido en algunas ocasiones, ¿no? Que fue hace algunos años cuando no podíamos tener hijos. Y esta etapa, hermanas, reveló mucho de mi corazón, porque me enojé tanto con el Señor que abandoné mi relación con Él. Dejé de orar, dejé de leer su palabra, no dejé de asistir a la iglesia, pero en presencia, porque mi corazón no estaba. Y sabes, la amargura se apoderó de mi corazón de una manera impresionante. No entendía por qué Dios no me daba lo que le pedía, lo que tanto le oraba. Yo le decía a Dios, yo te he sido fiel, yo he estado allí, ¿no? Y no te entiendo, o sea, y fue una etapa muy dura, muy difícil, ¿no? Donde sí abandoné mi fe. No estadísticamente, pero sí abandoné mi fe, abandoné mis convicciones, abandoné a mi Señor, ¿sabes? Y algo que puedo mirar, ¿qué me rescató de esa prueba, ¿no? ¿Qué fue lo que me ayudó a salir de allí? Y eso está en la otra clave que vimos de esta escritura. Fijar la mirada en Jesús. Eso fue sin duda lo que Dios me ayudó a ver en ese tiempo. Querida hermana, nuestro ejemplo es Cristo, no las personas, no las situaciones a nuestro alrededor. Tener puesta la mirada en la meta nos va a llevar a permanecer en la carrera. Piensa hoy a estas fechas, a estos meses, 11 meses que han pasado en este año, ¿qué hermanas ya no están? ¿Con qué hermanas has compartido, has convivido y ya no están? Por lo que sea que ya no estén. Es una carrera y no estamos por las personas. Estamos por Cristo. Es nuestro ejemplo, es nuestra meta. Déjame decirte que regresar a la carrera para mí no fue nada fácil, porque había perdido de vista completamente mi meta. Había dejado de ver completamente a Jesús. Por eso me era tan fácil ver los errores de los demás hacia ellos mismos y hacia mí, ¿no? Me era muy fácil ver su pecado y señalarlo, ¿no? Y eso me llevaba a desanimarme mucho más. Recuerdo muchas veces conversar con Satanás desde mis tempranos años en la fe, en mis pruebas, ¿no? Conversar no era lo difícil, ¿no? Sino, no era lo más fácil, perdón, sino era comenzar a creer sus mentiras, ¿sabes? Esas conversaciones de sí, mira, Dios es malo, Dios no te da, tú has sido fiel y mira Dios y mira que, y era una conversación impresionante, ¿no? ¿Qué hice en ese tiempo, no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba en esas conversaciones, en esos tiempos difíciles, también pensaba, o sea, ¿por qué estoy aquí? Para mí era, bueno, a veces hasta en esas conversaciones con Satanás, sobre todo cuando era adolescente, eh, yo le decía al diablo, no, bueno, si me voy a ir, pues que te cueste tu trabajo, ¿no? O sea, no me voy a ir así de fácil, ¿no? Y es cuando más oraba, me arrodillaba, oraba y le decía, Señor, no quiero estar, me está costando, me es difícil, ya no quiero, no sé ni qué decirte, no sé ni por qué estoy aquí. Y es cuando empezaba a orar más y más y más, ¿sabes? Y aún en ese tiempo difícil, algo que me ayudó mucho fue hablar mucho con mi discipuladora en ese entonces, en esa prueba. Yo le expresaba tal cual lo que sentía,
lo que pensaba, no disfrazaba las palabras, lo que sentía era esto, ¿no? Y lo hablaba tal cual, le decía lo que sentía en mi corazón, y eso me llevó a volver a orar, a decirle a Dios las cosas que yo sentía tal cual. Me volví como muy brutalmente honesta, digo yo, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y al hacer eso, ¿sabes? Me ayudó mucho a tener una relación con Dios muy transparente, muy honesta. Me ayudó a sentirme libre, libre completamente, ¿no? Y fue algo que el Señor me ayudó. Aquí puse una escritura en Filipenses 3, 12, 14. Puedes anotarla y leerla después. Es una escritura donde Pablo, el apóstol Pablo, él expresa, ¿no? Que dice, no, no es que yo ya haya logrado las cosas ni que ya haya alcanzado mi meta, ¿verdad? Y él dice, sigo adelante hasta lograr esa perfección en Cristo. Y hay un versículo que a mí me reta mucho, ¿no? Donde Pablo en esta escritura dice, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermana, olvida el pasado, olvídalo. Ayer ya es pasado. Fija la mirada en lo que está por delante, mi querida hermana. Si hay algo que hablar, háblalo. Si hay algo que despojarte, como ya lo vimos, despójate, pero sigue adelante. Enfoca tu mirada nuevamente a la meta. ¿Cuál es esa meta? La eternidad. Estamos aquí con la esperanza de la eternidad. Es un viaje, hermana, hacia la eternidad. Yo no sé si cuánto tú tienes presente desde que tú te bautizaste, desde que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿cuál era la meta? La meta, mis queridas hermanas, es esa, la eternidad. Por eso tenemos que quitar lo que estorbe, seguir corriendo, mirar la meta. No hay más para un cristiano. Ahora, ¿por qué ser reverentes? ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser reverente, Karina? ¿Por qué tengo que, perdón, ser perseverante? ¿Por qué me tengo que mantener en esa línea? Fíjense que dice, porque es un requisito de la salvación. Es un requisito, queridas hermanas. Allí en Mateo 10:22 dice la escritura, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Es la Biblia textual y hay requisitos que son indispensables para ser salvas. Uno es la fe, otro es la santidad, porque dice las escrituras que sin la cual nadie verá al Señor. Y si no tienes fe, tampoco, aunque te hayas bautizado. Si no hay fe, si no hay santidad, no hay salvación. Y otro requisito, sin duda, es la perseverancia. La persona, queridas hermanas, que se mantiene firme en la fe, independientemente de cualquier dificultad o persecución, llegará a él por su relación con Cristo y asegura que éste va a ser salvo. Jesús asegura que será salvo. Dice el que persevere hasta el fin. ¿Por qué Jesús decía que el que perseverara sería salvo? Porque él sabía, mis hermanas, que no todos iban a salvarse. Él sabía que iba a ser difícil el camino. Él sabía que muchos iban a ser llamados, pero pocos escogidos. En el contexto de esta escritura, ¿no? Cuando tú lo lees el pasaje, pues está hablando de las señales del fin, ¿no? De los últimos tiempos. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, va a ser esto y esto y esto, y el que haya perseverado hasta el fin. ¿Estás en la prueba? ¿Estás en un tiempo difícil?
Jesús sabe que así va a ser difícil. Va a haber sus momentos, claro, pero va a llegar momentos difíciles. Y es un requisito, mis hermanas, de la salvación, la perseverancia. En nuestro caminar, fíjate que otra cosa, ¿por qué también, perdón, hay que ser perseverantes? Fíjense, bueno, vamos a ver antes aquí en Juan 19, lo que dijo Jesús. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En nuestro caminar con el Señor, queridas hermanas, va a haber muchas dificultades. Va a haber dolor, va a haber enfermedad, va a haber pérdidas, va a haber persecución, va a haber muchas cosas. Solo recuerda una cosa, que nuestro Señor Jesús también tuvo un camino difícil. No le fue fácil, no fue fácil ir a una cruz, no fue fácil la manera en que murió, porque fue muy dolorosa, no fue fácil. Pero ¿qué vemos aquí? Él terminó su misión. Y mientras caminemos en esta tierra, queridas hermanas, estamos llamadas a ser como Él, ¿verdad? A terminar nuestra misión, porque tenemos una misión, tenemos una meta. ¿Por qué otra cosa debemos ser perseverantes? Porque Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte, para que un día podamos estar en la presencia de Dios sin pecado. Fíjate lo que dice Colosenses 1, del 21 al 22. Vosotros erais antes extranjeros y enemigos de Dios en vuestro corazón, por las cosas malas que hacías. Pero ahora Cristo os ha reconciliado mediante la muerte que padeció en su cuerpo, y lo hizo para que estéis en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto debéis permanecer firmemente fundados en la fe, sin apartaros de la esperanza contenida en el mensaje del Evangelio que oísteis. Este es el mensaje que he anunciado por todas partes en el mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Versión Dios habla hoy. ¿Por qué debemos ser perseverantes? ¿Qué mejor motivación, hermana, en tu fe para continuar en la batalla, en la carrera? Porque Jesús pagó ese precio. Porque Cristo, dice la Escritura, nos reconcilió a través de su muerte con Dios. ¿Ves la importancia de por qué debo permanecer? Un día ver a Dios, un día besar sus pies, decirle, Señor, gracias. Esa es la meta de nuestra fe. Para terminar, quiero dejarte con un video que a mí me inspira mucho y que al final de nuestros días, yo no sé cuándo va a ser, pero que se pueda decir eso de cada una de nosotras. Quiero dejarte con este video. Yo te encargo solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanas, yo algo que deseo el día que ya no esté en este mundo es que alguien pueda decir, peleó la buena batalla, terminó la carrera, se mantuvo fiel. Si este año tú vas a hacer tu lista de propósitos, yo te animo a que el principal sea perseverar, sé fiel, no importa qué, mantente en la carrera. Como dice esta escritura de Tesalonicenses, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró, hermanas.